Buenas, hoy vamos a aprender a hacer esta piecita con estrategias de High Speed para 3D y con Rotary Axis. Que lo primero que debemos tener en cuenta es seleccionar una máquina adecuada para los 4 ejes. En este caso, como Mastercam lo arroja por defecto, pues no nos va a generar el código adecuado. Entonces le decimos Machine Type 1000. Normalmente no le decimos por defecto, sino que vamos a la lista y seleccionamos 1000 4 Axis BMC, o sea, un centro de mecanizado de 4 ejes, pero que sea vertical, o sea, con la B. Le decimos ADD, aquí nuevamente le damos confirmar. Cuando volvemos a Machine Type 1000, ya nos aparece aquí en la lista, ¿cierto? Este MM es porque es milimétrico, listo. Entonces ya tenemos aquí nuestro grupo de máquina adecuado para 4 ejes. Bueno, yo voy a borrar el primero, pues que no nos va a hacer falta. Ya tengo este. Lo segundo, pues es para poder tener una buena simulación, es generar el stock para poderlo ver. Entonces vamos a ir aquí, stock setup, y pues vamos a trabajar con una parte cilíndrica. Listo. Le decimos bounding box, que él seleccione todo, y necesitamos que ya arranque desde acá, desde el origen. Entonces vamos a extenderlo unos 12 milímetros, creo que con eso nos da. Ok. No necesita algo más. 12, 13. La idea de esto es que el material sobresalga sobre la geometría para poder que la herramienta ingrese por esta zona y logre. Listo, con 19 milímetros lo tenemos bien. Okay. Listo, ya tenemos nuestro bounding box. Entonces, para lograr que en esta zona la herramienta pueda interpolar y pueda generar lo que es la nariz del lobito. Una vez teniendo la pieza ya ubicada, procedemos a generar un bundary o una cadena para poder generar el límite de mecanizado. Recuerden que sobre esta zona pues van a ir las mordazas de lo que es el cuarto eje agarrando. Entonces no podemos permitir que la herramienta nos haga unos recorridos por acá porque se nos va a colisionar con el cuarto eje. Entonces esta cadena básicamente lo que hacemos es tenerla en el ancho con el mismo diámetro del eje. En este caso son 3 pulgadas. Y en la parte, si la vemos superior, aquí va a tener la geometría una separación de por lo menos el diámetro de la herramienta o un poco más. ¿Con qué fin? Que la herramienta empiece a trabajar por toda esta zona y pueda ingresar aquí como donde está la nariz del lobo y pues poderla hacer esa geometría. ¿Listo? Bueno, entonces la estrategia está por Toolpaths, Surface High Speed y vamos a trabajar con Optiary. Damos confirmar. Nos dice Select Dry Surface. En este caso pues yo estoy trabajando con un sólido. Con que toque cualquier parte del sólido pues él automáticamente se selecciona todo. Si estuviera trabajando por superficies pues me tocaría tocar cada una de las superficies que realmente voy a mecanizar. Y aquí en Containment Boundary es como el límite contenedor, pues vamos a seleccionar la cadena que se dibujó previamente. Bueno, en esta parte vamos a confirmar. Vamos aquí. Mastercam generalmente en esta parte es muy redundante y nuevamente nos pregunta qué operaciones queremos hacer. En este caso pues ya está Optiary, pero si en algún caso pues quisiéramos cambiarla pues tranquilamente lo podríamos hacer. Y aquí nos dice que son operaciones de desbaste o de acabado, pues vamos a hacer un desbaste. En esta parte nosotros podríamos nuevamente volver a seleccionar la geometría o deseleccionarla, removerla. Y igual para la cadena. Vamos a Tool. Entonces en Tool vamos a seleccionar una Select Library Tool y vamos a trabajar con una herramienta de 12 flathead. Ya la tenía aquí seleccionada. Y pues previamente consultando con el catálogo, esta herramienta es una fresa de carburo sólido de 3 filos, marca Iscar. En el catálogo del fabricante nos dice que podemos trabajar con una velocidad de corte de 250 metros por minuto. Entonces esto es básicamente para poder hallar las RPM, que es el código S que nos pide la máquina.
Cuando nosotros hacemos esto es como si estuviéramos colocando en la fórmula RPM es igual a velocidad de corte por 1000 dividido pi por diámetro de la herramienta, es exactamente lo mismo. Y en el avance por diente nos dice que esta herramienta trabaja con 0.2 0.2 milímetros por diente. Entonces nos va a dar un avance de 5304.8. Esto es como si tuviéramos la formulita que dice avance es igual a f sub z, o sea el avance por diente, por el número de dientes o filos de la herramienta por las RPM. Entonces Mastercam automáticamente nos hace estos cálculos. Bueno, aquí en Holder pues es básicamente si queremos cargar el cono específico de la máquina para tener una mejor simulación, pero no va a ser como un valor agregado que nos dé, solo es para la simulación. Aquí en Qt Parameters, entonces primero del método de corte, si es crimp, conventional o zigzag. Se recomienda normalmente dejar en crimp para trabajar high speed machine. Bueno, en Step Over, aquí nos está hablando del ancho de corte, o lo que nosotros conocemos como la E. Entonces normalmente en high speed dice que se trabaja entre un 5 y un 30% máximo de ancho de corte. Yo acostumbro mucho a trabajar con el 10% del ancho de corte, me ha generado muy buenos resultados. Esta parte que dice Step Down es la profundidad de corte, lo que conocemos como el AP. En este caso pues nos recomienda el fabricante de la herramienta pues que trabajemos todos los filos de corte, que son aproximadamente un 200% del diámetro de la herramienta, o sea, para trabajar cortes de 24 milímetros. Bueno, si tenemos esto en solo estos 24, pues nos va a generar 2 o 3 pasadas con una escala bastante grande, no apta para el acabado. Para eso se selecciona este que dice Step Up, y básicamente es como una AP pero más pequeño, ya termina de hacer la profundidad de corte 24 y ya se devuelve haciendo estos cortes más pequeños para que queden unas escalas más finas y poder así hacer el acabado. Este donde dice Min Toolpath Radius, Mastercam lo hace, o las estrategias iSpeed lo hacen, es para poder minimizar los cambios bruscos de dirección. Esos ángulos bruscos a 90 grados, esos ángulos vivos son demasiado, digamos, nocivos para las máquinas, sobre todo cuando tienen mucha carga. Toda esa inercia se va a ir a los tornillos de la máquina y pues van a hacer daño. Entonces generalmente nos debemos colocar un radiecito. Aquí hay que tener pues digamos la precaución de no colocar radios muy grandes cuando tenemos partes muy estrechas, porque la herramienta no va a ser capaz de hacer ese movimiento para poder pasar. En algunos casos nosotros entendemos que la herramienta cabe por alguna parte, pero no lo hace, y es básicamente por esto. Entonces hay que empezar a jugar con este radio para poder que pase en esta parte. Bueno, en esta parte Mastercam trabaja algo que es la disipación de la temperatura o del calor, que se vaya a las virutas, que así trabaja el High Speed Machine. Para eso ella tiene unos micro levantamientos. Estos son los micro levantamientos incrementales en la profundidad de corte que esté. Por defecto aparece 0.25, entonces ella hace el corte, se levanta hasta microdistancia, se ubica con este avance que tenemos aquí abajo y nuevamente coge el corte. Entonces ella constantemente, digamos, la herramienta está descansando o dejando de tener contacto con el material, tanto en las paredes como el piso, y así logramos disipar la temperatura, que se vaya a las virutas. Entonces este avance pues normalmente puede estar igual o superior al avance que calculamos al principio. Está más o menos, no sé, 6500 milímetros por minuto. Debemos mirar que la pieza no sea muy pesada, porque entonces a veces estos avances ya son movimientos muy rápidos. En esta parte es como queremos que cuando se levante la herramienta, pues debido a que ella se está levantando constantemente a esta microdistancia, pues la idea es que ella ingrese en esta parte, haga todo su recorrido y cuando termine de hacer esa pasada pues se levanta. Aunque aquí pues hay varias opciones donde podemos ver que tiene otro tipo de levantamiento. Normalmente con Never no he tenido ningún inconveniente. En esta parte de aquí es el sobrematerial que nosotros vamos a dejar para la acabada. Vamos a trabajar 0.3. Normalmente se actualiza porque este tipo de geometría pues no tiene unas paredes o unos pisos
específico, sino que la trabajamos como un offset de superficie. Entonces en esta parte ya tendremos 0.3 tanto en paredes como en pisos, o sea, una equidistancia a toda la geometría. Bueno, en Tool Containment es cómo va a compensarse la herramienta con respecto a este boundary que tenemos acá. Bueno, normalmente para este tipo de operaciones, cuando le dejamos por defecto, pues tiene buenos resultados. En Transition debemos tener en cuenta aquí es lo de la inmersión de la herramienta, cómo va a entrar la herramienta en la pieza como tal. Pues aunque las estrategias de high speed, la entrada específicamente va a entrar con todo el ancho del corte, entonces la entrada como tal no es high speed, entonces hay que empezar a configurar algo acá. Este es el radio de la hélice. Debemos tener en cuenta que este radio de la hélice pues no sea muy grande, porque en una geometría de pronto muy estrecha ya no va a ser capaz de hacer esta entrada. Se recomienda que este radio de la hélice sea el mismo radio de la herramienta, con el fin de que aquí en la mitad como de este recorrido no nos deje una isla circular como una especie de tubito, ya que pues después en una pasada posterior puede quedar muy grande y ahí puede reventar la herramienta. Bueno, en esta parte es ella cada que ingresa en esa hélice, desde qué parte va a ingresar para poder hacer esta hélice. Entonces yo normalmente la coloco en 1 y pues a mí esto como aparece por defecto en Mastercam es como es el ángulo de entrada, ¿cierto? A veces depende el tipo de radio que yo le haya colocado a mi hélice, es difícil saber por cada pasada, por cada vuelta cuánto va a ingresar. Entonces yo normalmente acostumbro a trabajar por pitch, por paso. Eso quiere decir que por cada vuelta de esta hélice, cuánto va a avanzar en Z. Normalmente la coloco en 0.6, 0.7, porque recuerden que específicamente esta entrada no es high speed, va a entrar con todo el diámetro de la herramienta. Y esta que dice Skip Pocket es como saltarse cajeras que sean más pequeñas a. Entonces ahí vuelven en este tipo de geometrías, podemos tener una herramienta de 12 y esta cajera ser de, no sé, de 20. Como aquí por defecto dice que son 22, entonces ella no la iría a hacer, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que tener en cuenta hasta dónde queremos limitar que esa herramienta entre. Recuerden que si coloco el mismo diámetro de la herramienta, pues voy a obligar a que la herramienta entre acá, pero sin la estrategia de high speed, o sea, sin los cortes trocoidales o en ondas. Normalmente se recomienda pues tener un poco más alto de lo que es la herramienta, unos 2 milímetros más alto, 14 estaría bien. Y donde dice Entry Feeds and Speeds es específicamente el avance y las RPM únicamente para esta inmersión en hélice. Entonces se recomienda de que este avance sea un poco bajito, por lo que ya habíamos hablado, no está trabajando con una estrategia de speed, sino una entrada pues con todo el diámetro de la herramienta. Entonces normalmente aquí podemos dar este 1200 y reducir un poco las RPM. Estamos en unas 6000, podemos bajarlas a 5000. En esta parte, en Step Shallow, Mastercam nos pregunta desde dónde va a iniciar nuestro programa y dónde va a finalizar. Debemos tener en cuenta que nuestro mecanizado debe empezar desde esta parte superior y bajar un poco más acá para poder que genere lo que es la nariz, ¿ok? O sea, que empiece desde esta parte y que llegue hasta por acá. Debemos tener en cuenta que nuestro origen es el centro de rotación del eje. Entonces nosotros no podemos empezar desde Z0, sino desde esta parte superior. Como nuestra pieza tiene un diámetro de 3 pulgadas a 76.2, nuestro radio van a ser 38.1 positivo. Entonces desde 38.1 va a ser nuestro inicio y vamos a bajarla a unos 6 milímetros, 6-8 milímetros una vez supere esta nariz para poder que nos genere toda esta geometría, para cuando ya la volteemos ya no vayan empalmes acá. Listo. Entonces empezamos desde esta parte y vamos hasta menos 8, especialmente en esta pieza. Bueno, vamos a Linking Parameters. En esta ventana pues a veces nos cambia un poco el concepto. Entonces los retracts o lo que es el clearance, la distancia de seguridad,
siempre debe estar en absoluto y pues con un valor altico para poder que ella pueda hacer los cambios sin colisionarse. Y en esta parte pues hay que tener unos aspectos en cuenta, sobre todo pues si vamos a hacer este tipo de estrategias en máquinas que no estén muy adecuadas para esto, o sea que no tengas controles high speed. Entonces lo que normalmente hacemos es que todos estos arcos los colocamos en 0 y digamos el motivo es que muchas de las máquinas pues lo que hacen estos arcos son gran cantidad de salidas en otros planos, o sea, no en el plano XY, sino también en el plano XZ, en el plano YZ, o sea, hace entradas y salidas en G17, G18 y G19, y pues eso básicamente son cambios muy rápidos, se cambia mucho de planos. Algunos controles de pronto no asimilan esto muy bien y pueden perderse un poco. Entonces con esto se soluciona algo de ese tema. Ok, hasta aquí llega. Aquí vamos a mirar cómo nos quedó nuestra operación. Generalmente pues no calcula rápidamente, que darle View Toggle Multitraining Manager para que nos muestre el estado de cálculo de la operación, ya que no son operaciones pues que tienen que hacer muchas pasadas y pues no salen tan rápido como las operaciones convencionales que conocíamos. Ok, entonces aquí vemos que este límite pues no se nos sale del material y pues mucho menos se va a colisionar aquí con lo de la copa del eje. Vemos que la inmersión inicial es en hélice. Recuerda que aquí tenemos el 100% del diámetro de la herramienta, por eso es que colocamos esa entrada pequeña, hace el corte grande de los 24 milímetros y después se viene con pasadas pequeñas del valor de step up que colocamos. ¿Okay? Entonces ya nuevamente coge un nuevo corte de 24 y hace la misma cosa. Entonces ya con eso nos quedaría programada la primera parte. Vamos a verificarla. Bueno, empieza a ingresar en la hélice como tal. Una vez teniendo ya la operación pues hecha en esta primera parte, debemos hacer la de la parte de abajo. Para poder que rote el cuarto eje, pues lo que yo acostumbro es coger esta operación que ya tiene todos los parámetros calculados, todas las pasadas. Le decimos clic derecho copy y aquí en esta flechita le decimos clic derecho paste, se la vamos a pegar. Y lo que vamos a hacer es ya modificarle pues, los parámetros. Vamos aquí entonces a parámetros y vamos a este que dice planes. Normalmente nos aparece aquí ese top, como lo era la anterior. Aquí qué debemos hacer, en la segunda y la tercera deben ser bottom, o sea que empiece por la cara de abajo, al igual que esta, bottom. Y algo muy importante es que este word offset debe estar, anteriormente decía word offset -1 y está desactivada, decir word offset y debe decir 0. A veces nos sale una alarma ahí, pero pues no le decimos pues que sí, vamos a hacer. Esto es para que no nos arroje puestos de trabajo diferentes, o sea, G55, G56. Bueno, y aquí en Step Shallow lo que vamos a hacer es que vamos a ir desde 38.1 hasta 0. Esos son los parámetros que debíamos haber cambiado. Entonces, damos regenerar. Recordemos que ya se demora un poco calcular, entonces le decimos View, Toggle Multitraining y ahí empieza a mostrarnos el estado de la operación. Ok, cuando procesemos ya tenemos la operación completa, ¿cierto? Vamos a hacer el proceso de generar el postprocesador, ¿cierto? Ya se guarda pues la pieza con nombre específico. Yo ya lo había postprocesado por acá
y verifiquemos lo que es el código A, ¿cierto? La rotación, dice aquí que lo hace en A0, pues aquí si tengo un error, dice G55, esto debe ser G54. Doy aquí en FinWatt a FinNext y aquí hace la rotación con los 180 grados y sigue conservando el G54. Eso es lo que hay que tener muy en cuenta, que no se vaya a ir para puestos de trabajos adicionales, ¿ok? Bueno, vamos a ya nuevamente a generar lo que es el acabado. Muchas veces nos aparece la pieza así con lo que es el toolpad. Esto nos permite visualizar bien lo que vamos a hacer y pues simplemente lo ocultamos y lo visualizamos con la tecla Alt más T. Alt más T. Bueno, vamos a Toolpads, Multi-Axis, vamos a trabajar con Rotary. Bueno, aquí en Tool pues vamos a seleccionar, previamente ya tenía una herramienta de esférica de 8 milímetros. Bueno, de esta no tengo pues los datos de corte, pero pues la trabajamos a unas 6000 RPM y con un avance de 1000 milímetros por minuto. Bueno, en holder recuerda que esto es únicamente pues para la simulación. A veces es importante las medidas reales con las que se colocó la pieza, pues para que no el porta herramienta o el tool holder no empiece a estrellarnos contra el material. Bueno, aquí en Qt Pattern, en Surface es donde hacemos la selección de lo que vamos a trabajar. Como esto es un sólido, si yo le doy clic acá, pues se me va a seleccionar todo el sólido. Y pues no quisiera, porque por ejemplo esta superficie que estoy tocando acá en este momento está, digamos, fijada con el cuarto eje, con las mordazas del cuarto eje, y pues no las deben maquinar. Entonces lo que voy a hacer es decirle a Mastercam que no vamos a trabajar con sólidos, sino que vamos a trabajar con caras. Y aquí ya pues empiezo a seleccionar cuáles son las caras que yo voy a trabajar, las que voy a maquinar específicamente. Bueno, aquí es un poco tedioso, depende la cantidad de caras o de superficies que tenga mi modelo, pero pues es algo que hay que hacerlo con el fin de no ir a tener una colisión. Bueno, me falta esta. Okay. Faltan las orejas. Voy a revisar que no me haya quedado faltando nada. Ok, falta un pedacito acá. Listo. Doy enter para confirmar. Bueno, ya tengo mis superficies. Entonces aquí nos dice cuál es el método de corte: Rotary Cut o Axial Cut. En este caso nuestra piecita va a trabajar por Rotary Cut. Listo. Entonces va a ir dando vueltas el cuarto eje y trabajando pues con un traslape, con un step over pues de espacio. Bueno, en esta parte entonces dice Struct to Live on Drive Surface, es hasta donde voy a trabajar mi geometría. Como ya previamente en el desbaste había dejado un sobre material, pues aquí voy a ir hasta ceros. Listo, tenemos los métodos, si son en una sola dirección o en zigzag. En este momento, pues por el tipo de material y como la herramienta es esférica, pues nos va a terminar más rápido y no tengo ningún inconveniente en trabajar en zigzag. Ok, bueno, vamos a Tool Axis Control y aquí normalmente nos dice cuál es el eje a rotar. Pues vamos a trabajar con 4 ejes y el eje que se va a rotar, pues en mi caso es el eje X. ¿Listo? O sea que nos va a trabajar con el eje A. En esta parte es importante donde nos dice cuál es
el punto de rotación, entonces decimos use center point, y en esta parte pues no está de más decirle que nuestro punto de rotación pues es el origen. Ok, en esta parte es como una distancia de seguridad, como un clearance. Normalmente por defecto la dejo ahí. Esta pues la verdad nunca la cambio. Este sí es el paso con el que va a trabajar la pieza, o sea, como el step over, el traslape que tiene. Esta piecita pues la trabajamos con 2 décimas de milímetro y nos dio un buen acabado. Ok, en esta parte no hacemos mal. En collision control vamos a decirle check surface. Check surface es decirle a Mastercam que hay caras de ese mismo sólido que nos debe respetar. Entonces en esta parte es adicional a que no la respete, qué límite va a tener para no acercarse a ellas. Entonces voy a colocar 3 décimas que no las toque y les voy a tocar. Entonces nuevamente vengo acá y voy a seleccionar mis caritas. Debo verificar que no esté todo en sólido y pues las que voy a chequear son estas de acá, con el fin pues de que la herramienta no vaya a querer hacer ningún tipo de maquinado acá. Ok, doy enter, confirmo. En el linking normalmente pues yo siempre activo el clearance y pues la voy a trabajar así. Listo, normalmente no coloco nada más acá, siempre la dejo incremental y pues doy confirmar. Bueno, esta es una operación que realmente se demora buen tiempo en calcular, o sea, exige mucha máquina, pero pues vamos a esperar un poco y ya les muestro cómo. Ok, en esta parte ya nos generó el toolpad, vamos a mirarlo. Entonces él empezando pues hace muchas salidas, pero ya empieza a rotar bien. Pues hay que tener pendiente que el desbaste no haya dejado mucho sobre material, sino requeriría un desbaste de restos. Pues en este caso ya se ha probado y pues así trabajo bien. Vamos a mirarlo más rápido. Como hemos dicho, es una estrategia que pues que a veces requiere un poquitico de máquina, me refiero en cuanto al computador para poder procesar todo esto. Y ahora vamos a mirar la simulación SOLE. Entonces más tarde y más adelante cuando ya recuperado digamos que es una trompita y esto va a pegar un mojado en el rojo. Sí, eso se llama lubricante de corte. Ayuda a dar buenos acabados al material y a que no se caliente la zona de corte. ¿Veis que el lubricante refrigera? Bueno, pues después de ver la pieza ya una vez terminada, pues vemos que en esta parte no, la herramienta no entró por la posición que tiene el cuarto eje y que la herramienta es vertical, pues no alcanza pues a trabajar bien en esa parte. Bueno, espero que el video haya sido de su utilidad. En la descripción voy a dejar el link de descarga del modelo 3D y el programa ya hecho Mastercam para que ustedes también lo puedan programar. Bueno, eso es todo. Bueno, pues después de ver la pieza ya una vez terminada, pues vemos que en esta parte no, la herramienta no entró por la posición que tiene el cuarto eje y que la herramienta es vertical, pues no alcanza pues a trabajar bien en esa parte. Bueno, espero que el video haya sido de su utilidad.
En la descripción voy a dejar el link de descarga del modelo 3D y el programa ya hecho en Mastercam, pero la idea es que ustedes también lo puedan programar. Bueno, eso es todo.